La Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología es un programa de investigación de la Escuela Politécnica Nacional. Busca formar académicos, investigadores y gestores de procesos organizacionales de investigación, desarrollo e innovación en organizaciones públicas y privadas. La Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología considera las interrelaciones de estos ámbitos con la sociedad y el ambiente, con el objetivo de contribuir a los procesos de cambio organizacional. El programa busca formar investigadores en el campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, con énfasis en las áreas de política de ciencia, tecnología e innovación, gestión tecnológica, economía ecológica, política ambiental, entre otras. La maestría tiene una articulación directa con el doctorado en gestión tecnológica. Si tienes interés en la ciencia y la tecnología, sigue nuestras redes sociales, visita nuestra página web y conoce más detalles sobre actividades, proyectos de investigación y convocatorias. Buenas tardes con todos los asistentes. El día de hoy vamos a continuar con las charlas de investigación que realiza la Maestría en Gestión de la Ciencia y la Tecnología. El día de hoy el tema es la eficiencia relativa como indicador para identificar a las compañías innovadoras. Nos ayuda con el tema el doctor Juan Marcelo Ibujés. Juan Marcelo Ibujés cuenta con una sólida formación académica en el campo de la electrónica y telecomunicaciones, ostentando el título de ingeniero en dicha especialidad. Posteriormente, amplió sus conocimientos al obtener el grado de magíster en gerencia empresarial. Su destacada trayectoria académica culminó con la obtención del título de doctor en gestión tecnológica, consolidando así su experiencia y conocimiento en el ámbito. Con una destacada carrera profesional, ha ocupado roles clave en diversas instituciones. Se desempeñó como jefe de redes y telecomunicaciones en el Centro de Transferencia de Tecnología de la ESPE, donde lideró proyectos cruciales en el campo. Posteriormente, asumió el rol de director de gestión tecnológica en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Además, ha sido especialista en telecomunicaciones en el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, contribuyendo con su experiencia en el ámbito gubernamental. En el ámbito académico, ha ejercido como docente de posgrado en gerencia y redes de telecomunicaciones en la ESPE, así como docente en la Facultad de Ciencias Administrativas de la misma institución y de pregrado de la Universidad Politécnica Salesiana. Ha participado activamente en la supervisión técnica del Plan Estratégico de Investigación, Desarrollo e Innovación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el Ecuador, demostrando su compromiso con el avance tecnológico del país. Asimismo, ha liderado la administración de la consultoría para determinar normativa técnica para centros de datos públicos y privados, consolidando su papel como experto en la materia. Su contribución a la investigación y la academia se evidencia en su rol como docente investigador de la Escuela Politécnica Nacional, donde ha compartido sus conocimientos y participado en proyectos de relevancia. Sin más, doy paso al doctor Juan Marcelo Ibujés para que nos ayude con la charla. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Michael. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por invitarme a esta charla. En realidad, estos espacios son interesantes porque hay la posibilidad de compartir con los estudiantes de forma más abierta en cuanto a temas que en perspectiva les pueden ayudar a consolidar alguna investigación. Y también quiero aprovechar para agradecer a todos los asistentes. Esperemos que se vayan juntando a medida que avanza la charla y les puedo adelantar que no les va a defraudar. Este es un tema interesante en la perspectiva de, sobre todo, un tema que se encuentra, digamos, muy pendiente en la gestión de las organizaciones. Así como en su momento fue la gestión de la calidad en los años 90, 2000,
La innovación y su gestión, este momento es uno de los pilares fundamentales de la gestión en las organizaciones y sobre todo en las organizaciones empresariales. En dichas organizaciones, en donde el fin de lucro, en donde el fin es el lucro, entonces resulta importante conocer qué estrategias, qué roles, qué elementos son los que deben considerarse para que efectivamente se cumpla su objetivo, el de ser rentables. Y entre esos está el ser innovadores. Entonces, considerando que es una preocupación fundamental de las empresas ser innovadoras, se ha preparado el día de hoy esta charla que tiene que ver con analizar, analizar cómo la eficiencia relativa puede ser un indicador para estas compañías innovadoras. Como ustedes saben, actualmente ser una compañía innovadora implica muchas oportunidades, sobre todo en temas de obtener ventajas competitivas. ¿Y qué significa ser una compañía innovadora? Entonces, aquí tenemos algunos apuntes. Buscar constantemente nuevas y creativas formas de lograr sus objetivos. Mejora permanente de sus productos o servicios existentes. Desarrollar nuevos productos, servicios, procesos, formas de producir, etcétera. Satisfacer necesidades del mercado, entre otras. La innovación, a su vez, puede manifestarse en diferentes áreas, como la tecnología, la gestión, el diseño, la estrategia, la operatividad, la logística, las ventas, el marketing, etcétera. Muchos elementos importantes dentro de la organización. Y claro, de esos componentes, de esos elementos, esos aportes importantes, la idea fundamental es encontrar ventajas competitivas que efectivamente le permitan a la compañía innovadora cumplir sus objetivos. Ahora bien, ¿pero por qué identificar a las compañías innovadoras? ¿Por qué existe esta preocupación? Porque fundamentalmente la idea Parece que tuvimos algún error. Esperemos un momentito para ver qué pasó con el doctor. Tenemos un problema de conexión con el doctor. Esperemos un momentito, por favor. ya, aló, ahí me escuchan. Ahí le escuchamos, doctor. ¿Qué pasa? Algo pasó, no sé qué pasó, pero se fue la conexión. Y se le fue la conexión. Ya, muy bien. Entonces estábamos comentando de que por qué identificar a las compañías innovadoras. Porque fundamentalmente queremos saber, Doctor, disculpe, le interrumpo. No está presentando nada. no está compartido. No nos está compartiendo nada. Ahora sí. Ahí ya la podemos ver. La presentación no, ya se fue. Ahí, Ahora sí. ya. Continúa. Esperemos que no vuelva a haber fallas, qué raro. Bueno, les decía que para identificar las compañías innovadoras es necesario realizar un conjunto de técnicas y entre las cuales vamos a ver hoy día algunas de ellas. Pero ¿por qué razón identificar a las compañías innovadoras? Porque queremos saber cuáles son sus principales actividades de innovación que realizan. ¿Cuáles son las capacidades que se necesitan para innovar? ¿Qué tipos de innovación se realizan? ¿En cuáles mercados compiten las compañías innovadoras?
¿Y qué tipos de beneficios le reporta la innovación? Entre algunas razones por las cuales necesitamos identificar las compañías innovadoras. Pero también, como resultado de esta identificación, conviene también obtener información con el fin de obtener elementos para plantear política pública y marcos normativos que incentiven a la innovación. Efectivamente, como ámbito de estudio dentro del campo del tejido empresarial, eh, estos factores, estos elementos analizados, pues servirán y serán analizados en la medida en que el indicador que hoy día vamos a trabajar nos permita comprender por qué es necesario identificar a las compañías innovadoras. Ahora bien, verán, indicadores de innovación existen algunos. Para ello, los criterios generalmente son relacionados con atracción del mercado, impulso tecnológico, el contexto en el cual se realiza la innovación, el resultado, si tiene efecto inmediato a largo plazo, el impacto que causa también esos resultados de la innovación, directos, indirectos. Además, criterios de entrada, por ejemplo, generalmente están asociados a inversiones en gasto de investigación y desarrollo, cantidad y calidad del personal investigador, cuando, por ejemplo, preguntan cuántos PhDs tiene el país, cuántos, cuál es la tasa de producción de PhDs a nivel nacional, etcétera. También otros orientados a publicaciones, entonces ahí tenemos indicadores con criterios de entrada. Y de salida tenemos generalmente como criterios relacionados con tasas de innovación, es decir, en qué medida, con qué porcentaje se está innovando productos y servicios en las empresas, orientados también a las patentes, es decir, cuántas patentes se están produciendo, con qué frecuencia, y también, como decía, enfocados a salidas como publicaciones científicas. Ahora bien, estos indicadores, generalmente considerando estos criterios, han servido para establecer comparaciones en cuanto a la producción científica y tecnológica de los países. Adicionalmente, han permitido identificar el posicionamiento tecnológico de las empresas. Y claro, muchos de estos criterios son recogidos en encuestas que permiten identificar el grado de innovación de los países. Por ejemplo, tenemos manuales de innovación donde se recogen estas encuestas o se proponen estas encuestas. Por ejemplo, el manual de innovación de Oslo, de Frascati, de Bogotá. Es decir, son propuestas de cuestionarios enfocados en algunos temas, como se ha mencionado aquí, y de acuerdo a eso obtener, por ejemplo, el Global Innovation Index, que es el índice global de innovación. Y de acuerdo a ese índice global de innovación, por ejemplo, como país, resulta que en el ranking que presentan ellos, nosotros como país generalmente estamos en un promedio de 100 a nivel mundial, de 100 de 132 economías o países. Y en cambio, a nivel de Latinoamérica, estamos básicamente en puesto 14 de 18. O sea, realmente nuestro nivel de innovación es muy bajo. Cabe indicar que la mayor cantidad de actividades de innovación, las cuales vamos a ver más adelante, están en las actividades económicas de manufactura y servicios, un poco, mucho menos en minas y en la parte de comercio. Recuerden, las actividades económicas se clasifican de acuerdo al CEU, que es el Clasificador Internacional Industrial Uniforme. Y también podemos decir que respecto al estado de innovación en Ecuador, apenas el 0.4% de ventas se dedican a innovación. Es decir, de todo lo que se vende, incluso en manufactura, que es la segunda actividad que más ingresos después de comercio produce el país, esta apenas se dedica el 0.4% de las ventas. O sea, es un valor muy pequeño. Y por otro lado, este porcentaje de innovación de estas empresas, apenas la innovación, digamos, de este pequeño grupo de empresas se realiza en innovación en procesos, en la parte organizacional, en cuanto a su estructura, en productos y servicios, fíjense, en comercialización. No pasa
del 30% de empresas que innovan en estas áreas. Entonces, lo que podemos decir es que el tipo de tejido de innovación de nuestro tejido empresarial es más o menos parejo en cuanto a estos 4 tipos de innovación que se realizan. Estos resultados son de la última encuesta nacional de innovación. Aquí cabe indicar que la estadística de nuestro país es realmente muy pobre. Fíjese en que la última encuesta nacional de innovación se realizó en el 2014-2015. Y actualmente no da información, vamos a cumplir 10 años, e inclusive ni el último censo nacional ha podido dar la información completa. Entonces, la información estadística en el Ecuador es muy pobre, se invierte muy poco en obtener datos. Y claro, la preocupación que salta es, sin datos no se puede hacer política pública. Sin datos las organizaciones públicas, privadas, no pueden hacer estrategias para innovar, para participar en el mercado, para evaluar si sus objetivos de rentabilidad, de utilidad, están consiguiendo. Entonces, esa información se vuelve cada vez más crítica y de alguna manera los gremios o de alguna manera las asociaciones empresariales buscan por sus propios medios obtener información. Pero finalmente no se la publica, no es pública y se puede, digamos que se hace muy poco en cuanto a investigación, más son decisiones que se toman a nivel específico de estas empresas. Pero el Estado tiene una responsabilidad fundamental ahí en cuanto a la provisión de la información. Y eso es lo que en este momento no está pasando. Entonces, caminamos ciegos porque no hay datos o hay muy pocos datos. Entonces, en esta última encuesta de innovación se llegó a la conclusión de que apenas el 54.5% de compañías serían innovadoras. Y digo serían innovadoras porque ya vamos a ver que efectivamente muchos de estos indicadores o la información que se obtiene es una información bastante subjetiva. Pero no solo aquí en el país, en general, para encontrar indicadores, la información es demasiado subjetiva. Y por eso nos hemos propuesto en esta charla darles a conocer sobre una investigación que se realizó junto con Antonio Franco sobre cómo determinar si la eficiencia relativa resultaría ser un indicador de innovación para nuestras latitudes, para nuestra realidad económica, social como país, con todas las deficiencias que se dijo en el cuadro anterior. ¿Cómo podríamos nosotros tener un indicador propio que nos permite identificar si efectivamente estamos haciendo innovación? Y esa es la eficiencia relativa. Nuestro ámbito de estudio va a ser las compañías de manufactura. ¿Por qué escogimos la de manufactura y específicamente la provincia de Pichincha? Porque, como ustedes ven acá en la diapositiva anterior, manufactura es quien mayores gastos en actividades de innovación realiza. Y segundo, manufactura es un sector económico que mayormente dentro de sus inversiones invierte en tecnologías de información y comunicación, así como desarrolla actividades de investigación y desarrollo. Entonces, escogimos este sector adicionalmente porque el 14% de los ingresos que tiene este sector, mejor dicho, de toda la economía ecuatoriana, el 14% de los ingresos contribuye la manufactura. Contribuye además con el 13% de empleados a nivel nacional se encuentran en la manufactura. Y además Quito, que es parte de la provincia de Pichincha y como capital del Ecuador, contribuye aproximadamente con el 45% de los ingresos de todo el sector de manufactura a nivel nacional. Entonces, cabe indicar que el sector de manufactura, como lo importante que es en la economía ecuatoriana, abarca actividades como la elaboración de productos alimenticios, la elaboración de bebidas, de productos de tabaco, fabricación de productos, fabricación de prendas de vestir, de cueros, productos de madera, fabricación de papel,
impresión, reproducción, grabaciones, etc. Según el SIU, que maneja o que, digamos, organiza o gestiona el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la actividad económica se corresponde a manufactura y es una de las más importantes dentro de las actividades económicas del Ecuador. Y por eso escogimos este ámbito de estudio. Ahora veamos. Hemos dicho que la eficiencia relativa puede ser un indicador de innovación, pero ¿qué es la eficiencia? ¿Qué es la eficiencia relativa? Entonces, primero partamos diciendo que la eficiencia es un indicador de la aptitud de la empresa para poder operar económicamente y refleja así los recursos, el talento humano, la tecnología, la infraestructura civil, es decir, el capital tangible, si la materia prima, si la tecnología, ¿no es cierto?, contribuyen a, por ejemplo, salidas como la utilidad, la rentabilidad. Entonces, la idea es ver en qué medida la eficiencia, estos indicadores de entrada o estas variables de entrada, contribuyen a la utilidad y rentabilidad. La idea es también entender como eficiencia si estos recursos, entre los cuales está la capacidad, el talento humano, que no es recursos, que no es una capacidad, que es diferente capacidad que recurso, efectivamente están contribuyendo en su máxima capacidad para la rentabilidad o la utilidad de las empresas. Y ahora, ¿por qué es relativa? Porque esta eficiencia no es de una empresa, es de un grupo empresarial, es de una actividad económica. En este caso, hemos trabajado, como decíamos, con el sector de manufactura. Entonces, la idea es en todas las empresas de manufactura encontrar aquellas que son eficientes y saber por qué son eficientes, qué variables de entrada les están haciendo eficientes. Ahora también, al comparar la eficiencia de las empresas, nosotros vamos a encontrar como una propuesta que se hace cuando se estudia la eficiencia. En este gráfico, por ejemplo, vemos que, digamos, tenemos dos salidas, Y2 y Y1. Por ejemplo, digamos que Y1 fuera utilidad, Y2 rentabilidad. Y evaluamos respecto a una entrada. Aquí está evaluada en un gráfico para hacerlo bidimensional con respecto a la entrada X. Por ejemplo, que la entrada sea talento humano. Entonces, al hacer la relación de salidas versus entradas, vamos a encontrar que algunas empresas se ponen en lo que se denomina, como ven aquí, C y D, en la frontera eficiente. Es decir, utilizan en forma eficiente sus recursos de entrada. Y hay otras, por ejemplo, como la A, como la B, que no están trabajando en forma eficiente. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que el A y B le interesa saber qué le están haciendo eficiente a C y D, qué variables son importantes. Entonces, para ello, en segundo punto, vamos a analizar es, si ya sabemos qué variables, conocemos qué variables les hacen eficiente a las compañías, ahora es de entender si efectivamente existe una relación entre estas variables eficientes y las actividades de innovación. A las empresas innovadoras se les reconoce por en qué medida realizan actividades de innovación y son robustas en cuanto a la inversión que realizan en ellas. En el Ecuador, según la última encuesta nacional de innovación, las actividades de innovación en forma, digamos, prioritaria, se encuentran en el orden como ustedes ven en la gráfica. Aquí, la actividad de innovación más importante es la adquisición de maquinarias de equipo, es decir, la compra de tecnología. En segundo lugar está la capacitación de su personal. En tercer lugar está la adquisición de software y desarrollo de software. En cuarto lugar, la investigación y desarrollo con fondos internos. Quinto está el hardware, cómo se adquieren infraestructura tecnológica para sus procesos. Luego está consultoría y asistencia técnica en menor porcentaje, investigación y desarrollo con fondos externos. También otra actividad de estudios de mercado, ingeniería y diseño industrial y tecnología desincorporada.
Entonces, como vemos aquí, estas 2, 4, 6, 8, 10 son las actividades más importantes en cuanto a innovación que identificó esta encuesta nacional de innovación, que básicamente tiene la referencia del manual de Oslo. El manual de Oslo, que es el manual de innovación, que es patrocinado por la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces, con base a esa información, esta encuesta obtuvo estos datos respecto a las actividades de innovación. Entonces, nuestro objetivo va metodológicamente por dos lados. Primero, en la primera etapa está la estimación de la sensibilidad de la eficiencia relativa. Es decir, ¿cuál de estas actividades, estas entradas, perdón, estos recursos y capacidades son sustancialmente importantes para que las empresas sean eficientes? Para ello, lo que se realizó es utilizar la tecnología análisis envolventes de datos, el ámbito de estudio de las compañías de manufactura de Pichincha, y como datos se utilizó la información contable entre el periodo 2014 y 2019 de las compañías de manufactura. Es decir, se evaluó a 220 compañías por cada año como muestra, no como población, como muestra. Entonces, es una importante muestra que vamos a ver en detalle. Entonces, aquí, mediante ese proceso, se determinó que cuáles compañías eran sensibles, mejor dicho, cuáles entradas o cuáles variables, cuáles componentes son sensibles a la innovación, a la eficiencia, perdón. Y el segundo es determinar en estas mismas compañías, en este mismo grupo empresarial, en este mismo sector económico, qué actividades de innovación son las que inciden en los diferentes tipos de innovación. Recuerden que habíamos visto por proceso, habíamos visto innovación organizacional, producto, y también habíamos visto 4 eran, ¿no es cierto? Aquí estaban, a ver, veámosle, de proceso, organizacional, producto y comercialización. Entonces, nosotros queremos saber si efectivamente estas compañías, las actividades de innovación que hemos visto aquí, están contribuyendo a la innovación de productos, procesos o servicios. Porque puede ser que efectivamente sí, estas compañías inviertan en estas actividades, pero ¿realmente están innovando? Esa es la pregunta. Entonces, para ello se estudió como metodología la regresión logística binaria a estas mismas compañías de manufactura, y como datos se obtuvo 412 compañías de esta encuesta. Se las filtró, es decir, la encuesta nacional se hizo a nivel de todo el país. Se seleccionó dentro de Pichincha a las compañías de manufactura, que en total fueron 412, y con ellas se hizo esta regresión logística binaria, para ver efectivamente si es que innovaban o si no innovaban con todas las inversiones que ellos han hecho en estas actividades. Entonces, vamos con la primera parte, con la estimación de la eficiencia relativa. Entonces, tenemos que desde el año 2014 al 2019, aquí tenemos una tablita donde hemos organizado a las grandes, medianas y pequeñas compañías en cuanto a su población de manufactura de Pichincha. Entonces, aplicamos una ecuación que nos permite determinar el tamaño de la muestra, considerando el 10% de error, el valor de Z equivalente al 95% a nivel de confianza, y donde P y Q son iguales, lo que me da la posibilidad de que todas las compañías estén en iguales condiciones de ser consideradas para la muestra. Los resultados están en este cuadro, en esta tabla siguiente, en donde ya vemos el número de compañías que van a ser evaluadas por cada año. Fíjense, si ustedes observan en promedio, más o menos cada año tenemos 8, 7, 15 y 5, más o menos unas 220 compañías por año que vamos a evaluar. ¿Sí? Entonces, vamos a evaluar qué tan eficiente, cuáles son las variables eficientes a tomarse en cuenta, las variables para que las compañías sean eficientes en las grandes, medianas y pequeñas, y por cada uno de estos años.
Entonces, por eso la gran cantidad de información. Ahora bien, para encontrar esta eficiencia relativa, se utiliza como información los balances y estados de resultados. Es decir, la información económica y financiera que las compañías reportan a la Superintendencia de Compañías. ¿Cuáles eran los criterios de selección de las variables? De estas variables de entrada. Entonces, los criterios que se escogieron fue escoger la menor cantidad de variables posible, elegir aquellas entradas que reflejen mejor las salidas y optar por aquellas salidas relevantes por la actividad económica. Entonces, estamos en la toma de decisión de cuáles van a ser entradas y cuáles van a ser las salidas. Si tomamos en cuenta que la información que se obtuvo fue de los estados de balance, estados de resultados de estas empresas, esta información se la organizó en cuentas que podemos decir están organizadas en términos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables fundamentales de entrada. Activos corrientes, donde están los valores en efectivos, cuentas y documentos por cobrar, inventarios. Activos no corrientes, propiedades, planta, equipo. Quizás esta información será más entendible para quien domine un poco la parte contable, financiera. El costo de ventas, las compras e importaciones. Gastos de sueldos y salarios, beneficios, salarios, beneficios, honorarios, jubilación, desahucio. También aquí está el tema de capacitación, etc. Gastos operativos, promoción y publicidad, transporte, gastos en viajes, gastos de gestión, suministros, herramientas, materiales, repuestos, mantenimientos y reparaciones. Y los gastos no operativos, que son los gastos financieros. Entonces, estas iban a ser nuestras variables de entradas que íbamos a considerar para ver cómo evidenciamos la eficiencia de estas compañías. Ahora, ¿qué variables de salida consideramos? Los ingresos y las utilidades. Entonces, para saber exactamente cuáles variables de entrada y cuáles de salida íbamos a considerar, se estableció una correlación de la información de las entradas con las salidas. ¿Y qué se obtuvo? Ya vamos a ver. Las variables que se obtuvo fundamentalmente son todas las variables de entrada y la variable de salida con la que se encontró correlación fue con los ingresos. Cabe indicar que los ingresos y utilidades manifestaron mucha correlación entre ellos, por lo tanto no tenía sentido utilizar las dos variables de salida. Entonces, se tomaron las variables de entrada, en este caso las 6 variables de entrada y una variable de salida. Ahora bien, ¿cómo se estimó la eficiencia relativa? La eficiencia relativa, una forma de estimar es a través del análisis envolventes de datos. Esta metodología se utiliza para datos que son de tipo, o digamos, no. La palabra correcta es, a ver, imaginémonos que nosotros tenemos datos que responden a alguna función matemática. Y también hay datos que no responden a funciones matemáticas. Entonces, la información estadística de los activos, de los costos, de los ingresos de las empresas, generalmente son datos que no obedecen a una fórmula matemática. Son aleatorios en función de sus resultados. Entonces, estos datos son los que, digamos, son factibles de ser trabajados con el análisis envolvente de datos. ¿Y cuál fue el proceso? Entonces, lo primero que se hizo fue obtener los datos del formulario 101 del impuesto a la renta de todas estas empresas. Ya se imaginan, de cada una de ellas de la muestra. Ya se imaginan el trabajo que significó organizarse con eso. Luego, como les mencioné, tenemos las 6 entradas y 2 salidas. Se estableció la correlación entre entradas y salidas y se determinó que eran 6 entradas y una salida que iban a ser los ingresos. Se utilizó el método CCR. El método CCR es un método de análisis envolvente de datos que lo que permite es optimizar las entradas para obtener una maximización en la salida.
Es decir, optimizar todos los recursos y capacidades de una empresa para obtener una salida que en este caso iba a ser sus ingresos, sus ventas mensuales, anuales, perdón. Entonces, al aplicar este método, como ustedes ven aquí, es un algoritmo de programación lineal, encontramos un ranking de compañías entre las eficientes y las no eficientes. Eficientes son aquellas que el algoritmo encuentra como eficiencia el valor de 1, y no eficientes las que no son 1 y por lo tanto no están cerca, o mejor dicho, están cerca de la frontera que habíamos hablado acá, de esta frontera eficiente. Entonces, los que tienen eficiencia 1 están C y D, por ejemplo, pero los que no son eficiencia 1 están acá abajo. Entonces, el resultado del DEA se obtiene el ranking, qué empresas están en la frontera la frontera eficiente, perdón, y cuáles no. Entonces, al determinar la eficiencia relativa y determinar qué variables son eficientes, nosotros ya teníamos un cúmulo de empresas organizadas en función de su eficiencia. Pero ahora el tema es que ya encontramos la eficiencia, pero ahora la idea es saber cuál de estas entradas son las que hacen posible que las empresas sean eficientes. Y para eso se hizo un análisis de sensibilidad y encontramos, ¿y cómo le hicimos el análisis de sensibilidad? Lo que hicimos fue hallar la eficiencia con todas las variables de entrada, un resultado. Hallar la eficiencia con las variables de entrada menos sacándole una por una. En la primera parte los activos corrientes, después los activos no corrientes, etc. Una variable de entrada a la vez. ¿Cuál es el objetivo? Identificar en qué momento la sensibilidad de todo el grupo empresarial se veía afectada. Y fíjese en los resultados. Para las grandes, medianas y pequeñas compañías se calculó la eficiencia. Y podemos observar, por ejemplo, que si tomábamos en cuenta todas las variables de entrada, por ejemplo, las grandes compañías, el 43% eran eficientes. Las medianas, el 40% eran eficientes. Y las pequeñas, el 37%. Pero ahí, al ir retirando variable por variable, nos encontramos que al retirar los costos de venta, fíjense en los tres grupos empresariales, la eficiencia bajaba, digamos que hasta 10 puntos, 15 puntos. Entonces, esta iba a ser una de las variables sensibles a la eficiencia. Y aquí las vemos en forma gráfica. Entonces, vemos a las grandes empresas, he puesto con rojo, amarillo y verde, las tres variables más importantes que se veían, digamos, afectadas por efectos de ser retirada. Entonces, tanto en las grandes, medianas y pequeñas, encontramos que las variables críticas eran las variables relacionadas con el costo de ventas, el gasto de los gastos operativos y los gastos en sueldos y salarios. Estas variables eran muy importantes para que las compañías sean eficientes. Esa fue la conclusión de este proceso. ¿Qué áreas, qué actividades relacionadas con estas variables críticas son las que están haciendo que las compañías sean eficientes? Y claro, estas fueron detalladas en el cuadrito acá anterior. Fíjense aquí. Es decir, las compras e importaciones, si optimizamos las compras e importaciones, las compañías son eficientes. Eso queremos decir en otras palabras. Si optimizamos los sueldos y salarios, beneficios, honorarios profesionales, jubilación patronal, las compañías son eficientes. Y también los gastos operativos. No fueron relevantes en la eficiencia de las compañías disponer de activos corrientes o activos no corrientes. Es decir, la contribución para la eficiencia es muy poca de acuerdo a este estudio. Ahora bien, ya tenemos entonces aquí cuáles son las variables críticas para que las empresas sean eficientes. Ahora vamos por el otro camino. El otro camino era efectivamente determinar si las inversiones que han hecho en actividades de innovación, las compañías innovadoras,
estaban dando como resultado de que innoven en 3 aspectos: en bienes, servicios o procesos, ya sea modificándolos o creando nuevos. Y claro, que tengan impacto en el mercado. Porque resulta que nuestras compañías pueden invertir en, digamos, este grupo de actividades de innovación que está en el círculo amarillo. Pero efectivamente están contribuyendo a innovar. Están siendo eficientes toda esta inversión para lograr innovaciones. Entonces, ¿para eso qué hicimos? Tomamos 412 compañías de manufactura de Pichincha. Tomamos la información del cuánto están invirtiendo en estas actividades de innovación. Y a través de la regresión logística binaria determinamos, a ver, ¿es 1 el resultado? Si es que están innovando con esta inversión que realizan. O 0 si no innovan. Recuerden, la regresión logística binaria es una regresión en la cual las variables de entrada son variables cuantitativas. Es decir, aquí están los montos de inversión como entrada. Y como variable de salida tenemos una variable cualitativa. 1 si innova y 0 si no. 1 si es innovadora y 0 si no es innovadora. Ahora, con este método la idea no era determinar la ecuación de la regresión logística. No, no, no. Lo que nos propusimos es determinar si efectivamente estaban contribuyendo a la innovación. Y para eso determinamos como variable el nivel de significancia, el p-value. Si es menor o igual a 5, sí contribuye la actividad de innovación. Y si es mayor, no contribuye. ¿Qué resultados obtuvimos? Miren, los resultados que, bueno, antes de eso, quería mostrarles un gráfico sobre cómo y en qué porcentaje las compañías están invirtiendo en actividades de innovación. Por ejemplo, las grandes empresas, como ustedes ven aquí, las grandes compañías, invierten en adquisición de maquinaria de equipo, fíjese. Adquisiciones, miren, en amarillo. Luego, sus fondos invierten sus fondos internos en, parte de sus fondos internos en investigación y desarrollo. Y la otra actividad importante, digamos, que está aquí, la actividades de ingeniería y diseño industrial. Digamos las 3 más importantes aquí. Entonces, por ejemplo, lo que quiere decir este gráfico es que el 50% de empresas del grupo de grandes compañías que invierten en actividades de innovación gastan aproximadamente el 60% de los recursos de actividades de innovación en compra de maquinaria y equipo. ¿Ya? Y así, por ejemplo, quiere decir, por ejemplo, ID más D interna quiere decir que cerca del 20% de empresas invierten un 20% de todos sus gastos en actividades de innovación en investigación y desarrollo. Igual, para las medianas compañías, fíjense, se volvió a repetir en amarillo la adquisición de maquinaria de equipo, ¿sí? Como actividad de innovación y luego investigación y desarrollo con fondos internos. Y también para las pequeñas compañías. Entonces, como resultado, encontramos en esta primera, digamos, clasificación, que las actividades de innovación más relevantes en nuestras compañías de manufactura en Pichincha son adquisición de maquinaria y equipo, investigación y desarrollo con fondos internos, actividades de ingeniería y diseño industrial y adquisición de software. Adquisición de software un poquito, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en rojo en las grandes compañías, pero muy poquito. Pero la adquisición de maquinaria y equipo es nota, es decir, todas las adquisiciones que ellos realizan en tecnología, en infraestructura, probablemente en patentes, etcétera, están en como la actividad de innovación más importante. Ahora, cabe indicar, y quiero repetir aquí en este punto, que apenas el 0.4% de las ventas de estas empresas, en general, de todas las empresas, se dedican a actividades de investigación. Es un valor muy pequeño, se invierte muy pequeño en actividades de innovación. Entonces, ahora sí, ¿cuáles actividades de innovación estaban aportando a innovar? En bienes nuevos y mejorados, en servicios nuevos y mejorados y en procesos nuevos y mejorados. Entonces aquí he señalado con
con amarillo, que las actividades que efectivamente, de acuerdo a su coeficiente P, son trascendentes o aportan a la innovación son la adquisición de maquinaria y equipos, investigación y desarrollo, ingeniería y diseño industrial, consultoría y asistencia técnica y adquisición de software. Mayormente actividades de maquinaria y equipo. Fíjense, aquí tenemos el valor P menor que 0,05. No hay actividades que aporten a todos los tipos de innovación, ¿sí? Pero, por ejemplo, la adquisición de maquinaria y equipo, fíjense, aportan a los bienes, aportan al servicio y también aportan a los procesos. Y hay otras que aportan o a los procesos, como por ejemplo ingeniería industrial y capacitación, por ejemplo, aquí aporta a, por ejemplo, a servicios nuevos como actividad de innovación. Entonces ya tenemos ahora qué actividades realmente están contribuyendo a innovar. Ahora bien, si ya tenemos, concluyendo, si ya tenemos las variables que son importantes para que las empresas sean eficientes, compras, suministros, sueldos y salarios. Y si ya tenemos también qué actividades de innovación, adquisición de maquinaria y equipos, investigación, desarrollo, ingeniería industrial, consultoría, adquisición de software, son importantes para que las empresas innoven, lo que hicimos fue evidenciar efectivamente en qué se relacionan tanto las variables encontradas en la primera parte como la segunda. Y determinamos efectivamente que sí, que existen variables comunes que están relacionados con la eficiencia de las compañías y también están relacionados con la innovación que hacen estas. En consecuencia, al estar relacionadas las variables de la eficiencia relativa con aquellas variables que están o que son determinantes en cuanto a la innovación, habíamos efectivamente encontrado que la eficiencia relativa o puede ser, digamos, un indicador importante para la innovación. Ahora, ¿qué se necesita para ser un indicador o un indicador en general? Que el indicador responda a tres características: pertinencia, confiabilidad y comparabilidad. La pertinencia lo que hace es proporcionar información periódica permanente. En nuestro caso, la eficiencia relativa lo que hace es realizar pronósticos sobre variables sensibles de eficiencia para mejorar la innovación, realizar pronósticos, por ejemplo, tendencias. Es decir, este indicador permite en el futuro, utilizándolo, desarrollar estrategias de mejora continua. Por otro lado, en cuanto a la confiabilidad que mide la calidad de los indicadores, la eficiencia relativa con el indicador está respaldada por una teoría. ¿Cuál es la teoría que respalda, en este caso, la eficiencia relativa? Por ejemplo, para su cálculo, el análisis envolvente de datos. Y ya me acordé, de datos no paramétricos. Esa es la idea, no responde a una función matemática. Y adicionalmente es fácil de entender y de comprender cómo se calcula este indicador. Además, este indicador es robusto, se utiliza con herramientas de fácil acceso, cualquier herramienta estadística permite calcularlo. Y además es fácil replicabilidad. En esa medida es confiable y en cualquier entorno. Entonces, podemos calcular la eficiencia relativa o decir que la eficiencia relativa tiene o goza de confiabilidad como indicador. Y por otro lado, la comparación. Tiene que ser fácil comparar indicador, la eficiencia relativa en un periodo, entre distintos periodos, para una empresa, entre distintas empresas, entre distintos sectores económicos. Entonces, digamos que goza de estas tres características de indicador. ¿Cuál fue la contribución de esta investigación? Podemos decir que otros indicadores de innovación se obtienen a través de información subjetiva, es decir, le preguntamos a la empresa en una encuesta, ¿usted es innovadora o no es innovadora? Y dicen sí. ¿Por qué? Porque yo invierto en actividades de innovación. Ah, ya, muy bien. La idea es ver efectivamente si están contribuyendo. Nosotros, con la eficiencia relativa,
hemos encontrado que tenemos datos para calcular si efectivamente está siendo eficiente esa empresa. Segundo, los manuales de innovación con los cuales, digamos, nos proporcionan las guías para las encuestas, generalmente obedecen realidades de países desarrollados. Están evaluados con otra mentalidad, donde el número de patentes es importante, donde el número de PhDs es importante, donde la inversión en investigación y desarrollo es importante. Ustedes saben que, como han escuchado, que la inversión en investigación y desarrollo de una compañía estadounidense es ni sé cuántas veces más, podríamos decir que es 10, 100 veces más de lo que nuestro país dedica como país a investigación y desarrollo. Entonces sus indicadores están muy bien. Y de hecho, estos indicadores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ¿no es cierto?, están muy bien para compararse entre sí, pero no está tan bien para nosotros. Y es probablemente porque efectivamente nosotros siempre estamos a la cola de los indicadores, porque es probable también que ahí esté incluido un error metodológico. Otro dato adicional más, fíjense que los datos, los indicadores, digamos, tradicionales, que se nos vende como indicadores de innovación, no suelen ser periódicos, obedecen a circunstancias sociales, políticas, logísticas, es decir, no siempre están presentes. Si ustedes observan con mucho criterio, en algunos indicadores no aparece el Ecuador. En unos años sí, en otros no, en estos índices globales. Pero entonces, en cambio, con la eficiencia relativa, los indicadores son fácilmente de obtenerlos todos los años, porque los datos se obtienen de los informes financieros que reportan las compañías a la superintendencia todos los años. Adicionalmente, estos datos que se pueden obtener anualmente nos permitirían calcular este valor, compararlo, y en todos los sectores. Y, como mencionaba, gozan de criterios de pertinencia, comparabilidad y confiabilidad. Se va acabando la charla y el tiempo. Estoy listo y dispuesto para sus preguntas, pero antes quería decirle que mucha información de la que he mencionado aquí se encuentra en un paper que fue publicado el año anterior en una revista Scopus. Entonces, para quienes estén interesados, pueden evidenciar con más detalle esta investigación realizada y poder, ojalá, contribuir a sus investigaciones. Estoy listo si es que tienen algunas preguntas. Espero que no les haya sido muy pesada la charla, pero en realidad tiene muchos componentes estadísticos y matemáticos que, créanme, con tanta información, resultó interesante procesarla. No hay investigaciones, diría yo, muy pocas con el nivel de prolijidad que le hicimos, y adicionalmente nos permitió luego ser un punto de entrada para otras investigaciones. Estimado Rommel, cuénteme. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanito. Bueno, antes que nada, agradecerte por tu tiempo, por darnos esta charla, muy interesante, bastante ilustrativa, de hecho. Y me nace una inquietud justamente con el tema este de la eficiencia relativa. Quería de pronto conocer si es que esto de alguna manera llega a articularse en algún momento, o puede llegar a articularse con temas de competitividad, en función obviamente de buscar que otros mercados puedan desenvolverse mejor a nivel, bueno, no solo nacional, sino también inclusive regional. Eso por una parte, y pues ver qué tanto en cuanto o cómo ves tú un poco desde tu experiencia el tema de alianzas público-privadas, en el sentido de fomentar precisamente este tipo de desarrollo, ¿no? Tenemos algunas empresas que son públicas y obviamente creo que son muchas de ellas, por no decir la gran mayoría, muy ineficientes. Entonces, buscar estos conceptos, ya no solo en los ámbitos de manufactura y locales, sino ampliar un poco el tema, hacer transferencia tecnológica desde la universidad, ver cómo se van articulando también otros conceptos, precisamente con este tipo de mecanismos y uso de las tecnologías y de la gestión tecnológica. Eso bonito y pues excelente, muchas gracias. Gracias, Noel, por tu pregunta. Sí, es muy interesante porque, miren, el punto de partida generalmente es que de esta información
y la información que producimos como universidad, como centros de investigación o individualmente como investigadores, sea la base para en algún momento plantear política. Cuando tú hablas, Robert, de las alianzas público-privadas, es un tema de política, en el cual se involucran no solamente recursos y capacidades de las empresas, sino también participan de alguna manera recursos y capacidades de otros sectores asociados a toda la cadena, proveedores, clientes, y ahí hablo de los mercados. Entonces, el problema es que nuestras economías son muy pequeñas en términos de, de las ventas, de los ingresos, y la idea un poco de esta articulación híbrida público-privada es que efectivamente busquemos mercados fuera de nuestro país. Y ahí es el reto fundamental a que todos estos estudios, en cuanto a las variables importantes que nos hacen innovadores o no, estén relacionados con temas de no solo eficiencia, sino también de calidad, que efectivamente esa investigación y desarrollo que se haga sobre nuevos productos y servicios puedan ser, digamos que, aceptados en mercados, nuevos mercados. Y para eso se requiere, desde como hemos conversado con las empresas, facilidades a nivel de importación de tecnología, facilidades a nivel incluso de la misma capacitación, facilidades de encontrar, por ejemplo, mercados en los cuales efectivamente se dé la posibilidad de priorizar a productos ecuatorianos, aquí mismo en el Ecuador. Facilidades para desarrollar la industria. Entonces, en esa medida yo creo que si podemos con muchos estudios contribuir a fortalecer en algún momento el desarrollo de una política pública, sería importante porque yo creo que ese es uno de los fines fundamentales de, de desarrollar como universidad su contribución a esta, que será triple, cuádruple hélice, que fortalezca la innovación. Entonces, yo en ese sentido creo que sí es posible encontrar ventajas competitivas para ser competitivos en los mercados y la idea es simplemente tener una relación, empezando por una relación más robusta con las empresas. La relación actual con la universidad, con las empresas es realmente muy pobre, demasiado pobre. Y eso hace que entre otras cosas, pues no tengamos, digamos así, la posibilidad de, primero, saber qué quieren y segundo, ellos sepan qué tenemos. Por lo tanto, ahí se rompe esta relación y creo que eso hay que ir trabajando. Y estas investigaciones acercan mucho. De hecho, esta investigación me acercó luego a hacer otras investigaciones donde hicieron entrevistas y donde ya se conoce con más profundidad efectivamente la situación en la que se encuentran las empresas. Porque si bien con las encuestas se logra, si bien con estos datos secundarios se puede intuir o persuadir o algunos gerentes sobre qué cosas nuevas deben hacer para innovar, pero también se complementa mucho con escucharles, con evidenciar desde ellos la realidad en la que viven y cómo como universidad y claro, como gobierno se puede fortalecer temas digamos, de ventajas competitivas, de competitividad, de acceso a mercados. Pero bueno, son experiencias que acercan, ¿no? Y yo le veo que es pues muy positivo y esperemos que con más investigaciones pues se logre tener en futuro resultados más halagadores de esta relación de la universidad, el gobierno, la empresa y que efectivamente se cristalice en procesos de innovación.